Vamos a revisar algo así de anatomía de las fosas nasales para poder explicar toda la patología pertinente, ¿no? La cavidad nasal se divide en dos compartimientos laterales, los cuales están separados por la mitad por el tabique nasal. Esta cavidad nasal está comunicada en su posición anterior a través de los orificios nasales y en su posición posterior con la nasofaringe a través de las aberturas llamadas coanas, ¿no? Las cavidades y el tabique nasal están revestidos por una mucosa, la cual está ricamente vascularizada por ramas de la arteria maxilar, la arteria facial y la rama oftálmica. La cavidad nasal también recibe inervación por medio de las ramas del nervio olfatorio, el nervio craneal, el nervio oftálmico y el nervio maxilar, ¿no? Como podemos ver, ¿no? En las fosas nasales tenemos dos narinas, derecha e izquierda. Vamos a observar en la pared lateral los cornetes, el inferior, el medio y el superior, y a través de ellos vamos a poder diferenciar los meatos, meato inferior, meato medio y meato superior. Acá podemos ver una imagen donde vemos el septum nasal. ¿Por qué es importante describirlo? Porque el septum nasal tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción ósea es más resistente a un traumatismo, a un proceso infeccioso, a un exceso. En cambio, la porción cartilaginosa es más sensible hacia una perforación, ¿no? Hacia una ulceración. Entonces tiende a destruirse, ¿no? Cuando hay un acceso en el septum nasal, ¿no? El septum nasal está compuesto por cartílago septal, el moides y el vomer, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Y en su pared lateral vamos a encontrar los cornetes, el inferior, el cornete, el medio y el cornete superior, el inferior, el medio y el superior. Y estos espacios que dejan vienen a ser los meatos, el meato inferior, meato medio y meato superior, ¿no? Acá es importante señalar, por ejemplo, la apertura del seno maxilar a nivel del hiato semilunar, donde debe drenar todas las secreciones del seno maxilar, ¿no? Cualquier patología que afecte la parte anatómica normal de la fosa nasal va a producir una obstrucción y por consiguiente puede producir también una sinusitis, una retención del complejo osteometal y producir una sinusitis. Cualquier tumoración también en estos niveles va a producir una obstrucción nasal que vamos a ver en el transcurso de la mañana, ¿no? Respecto a su irrigación, está irrigado las fosas nasales por la carótida interna y la carótida externa. La carótida interna por sus ramas terminales, la arteria hemorroidal posterior y la arteria hemorroidal anterior. La carótida externa por sus ramas, arteria esternopalatina y arteria palatina superior descendente, que con la arteria palatina mayor, con una rama de la arteria facial que es la arteria labial superior, van a confluir esas tres ramas terminales en lo que se conoce como el nombre de plexo de Kieselbach, ¿no? El plexo de Kieselbach se localiza en el septum nasal, que es la zona que se produce mayor sangrado, mayor epístasis, ese tipo anterior, ¿no? Por eso es importante conocerlo. Si queremos evaluar las fosas nasales, tenemos que nosotros conocer cómo vamos a realizar una rinoscopía, ¿no? Una rinoscopía, normalmente una rinoscopía anterior o posterior. La rinoscopía anterior se va a utilizar un espéculo nasal con una adecuada luz, una lámpara frontal. El paciente debe estar sentado para poder hacer una buena rinoscopía anterior. Se introduce ambas hojas en el vestíbulo nasal, sosteniendo el rinoscopio con la mano izquierda, apoyándose el dedo índice sobre el óvulo nasal, de esta forma, como podemos ver. Siempre un punto de apoyo para tener maniobrabilidad en cualquier procedimiento, ¿no? En este caso nasal. Uno tiene que tener un punto de apoyo para que haya una buena apertura nasal, ¿no? Para una mejor visualización de una rinoscopía anterior, debemos utilizar un algodón embebido en fenilefredina, 0,25%. ¿Con qué finalidad? De que va a producir una vasoconstricción en los cornetes, ¿no?
tenemos los espéculos nasales para hacer una rinoscopía anterior, una fuente de luz puede ser un espejo frontal y los espejos tolaringos, ¿no? ¿Qué vamos a buscar en una rinoscopía anterior? En una rinoscopía anterior vamos a buscar la presencia de secreciones, ¿no? Por su color, cualquier característica tienen, hay formación de costras, donde se localizan esas secreciones, si es a nivel de meato medio, meato inferior, ¿no? Meato superior, y vamos a observar también las anormalidades de los cornetes, ¿no? Que puede producir un estrechamiento o un ensanchamiento de estos meatos, ¿no? Vamos a observar también el aspecto de la superficie de la mucosa, en lo que vamos a describir cuál es su color, si está reseco, ¿no? Y vamos a ver en el septo nasal el estado de peso de Kischer-Weiss que hemos hablado. También, sabéis, muchas veces estaba lógicamente vascularizado y pues podemos observar alguna zona de sangrado a este nivel, que es lo frecuente en las epitas anteriores. Debemos ver también esta mucosa, cómo está, si hay una pigmentación, característica de la mucosa, si hay la presencia de un tejido normal, si hay ulceraciones, si hay perforaciones, si hay cuerpos extraños. Todo esto es importante para que lo que queremos nosotros encontrar en una rinoscopía anterior, ¿no? Esta es la forma, ¿no? Y podemos ver y vemos el septum nasal, cornete inferior y cornete medio, meato medio, meato inferior, presencia de secreciones, tumores, ¿no? Acá vemos el plexo de Kischer-Weiss, ese es el septum nasal, que es la zona donde mayormente se producen las epitas anteriores por sangrado, ¿no? En cambio, en las epitas posteriores, ¿no? Los que están afectados es la arteria anterior, en la arteria nasofrenopalatina, que es difícil el acceso, ¿no? por el espéculo nasal, ¿no? Y producen un sangrado posterior, ¿no? Y por una epístasis posterior, y por consiguiente, en estos casos, para poder nosotros visualizar la zona de sangrado, usamos los endoscopios, ¿no? Estos endoscopios son de diferentes grados, de 0, 45, 30, 75 grados, o una buena fuente de luz, ¿no? O podemos usar también un nasogiroscopio, ¿no? La ventaja de usar estos equipos es que nosotros podemos tener la documentación, ¿no? La documentación de la patología que hemos encontrado y ¿no? Para ver la evolución en caso de alguna enfermedad o tener un diagnóstico definitivo de los hallazgos, ¿no? Cosa que con el espéculo nasal no lo vamos a poder encontrar. Acá tenemos los endoscopios 0,30-45, ¿no? Son los nasales para una observación directa, ¿no? Es muy importante para poder visualizar, y esto lo vemos no solamente, lo podemos ver en una cámara, ¿no? Y podemos grabar todo para ver la patología que encontremos con la rinoscopía anterior. Esta sería una rinoscopía anterior endoscópica, entonces, ¿no? Con el endoscopio nasal vamos a poder examinar la mayor parte de las cavidades intracavitarias. De esta forma, la inspección es más precisa, más detallada. Lo realizamos en pocos minutos y prácticamente se está convirtiendo en una técnica estándar utilizada por los otorrinolaringólogos y los odontólogos para el examen nasal de rutina, ¿no? Eso es importante porque nos permite ver cosas que no veíamos con la rinoscopía anterior con el espéculo nasal, ¿no? Esta es una imagen de una endoscopía nasal, en donde vamos a poder observar con mayor detenimiento los meatos, sobre todo, si hay una presencia de pólipos, si hay secreciones, ¿no? Vamos a observar también en toda la parte, si hay un sangrado, ¿no? La característica de la mucosa, más detalle. Y también una rinoscopía posterior, es como les decía, es para ver la parte posterior del septum nasal, ¿no? Sobre todo a nivel de las coanas y la parte final de los cornetes, que vendría a ser las colas de los cornetes, ¿no? El margen posterior del tabique y la trompa de Eustaquio. La rinoscopía posterior también es importante
porque nos permite visualizar cualquier patología, cualquier tumoración que está localizada a nivel del cabo rinofaríngeo, ¿no? ¿Cómo hacemos una rinoscopía posterior, no? Si no tenemos los endoscopios, vamos a tener que retraer la úvula con una sonda de Nerton número 18, previa anestesia local tópica, y con un espejito antipañante, ¿no? Pero con la exploración endoscópica, ¿no? Se puede considerar ya un procedimiento obsoleto, pero en el caso que no tengamos un endoscopio, podemos seguir haciendo con el espejito, ¿no? Ahí, ¿no? De esta forma como pueden visualizar, ¿no? ¿No? El espículo, retraemos con una sonda Nerton 18 la úvula y podemos visualizar toda la región del cabo rinofaríngeo, ¿no? Que visualizamos la cola de los cornetes, como podemos ver acá, y la trompa de Eustaquio, ¿no? Para ver si hay alguna tumoración o alguna patología que está comprometiendo esta trompa que está obstruyendo, ¿no? ¿No? Acá podemos ver, esta es una imagen típica de usar un espejo laríngeo para hacer una rinoscopía posterior, donde vamos a poder visualizar a través del espejo las colas de cornetes y la región del cabo, ¿no? Si bien es cierto, no tiene mucho campo de acción, podemos de todas con el endoscopio sí vamos a poder visualizar en toda su magnitud, ¿no? Este es también los endoscopios, o la famosa cirugía endoscópica nasal, de gran utilidad también para los saltos quirúrgicos de patología de fosa nasal. ¿No? Bueno, con la introducción del punto de vista anatómico, del punto de vista de irrigación, de inervación de la nariz, vamos a detallar algunas enfermedades más comunes dentro de la especialidad. La rinitis, ¿no? Es un término muy usado, muy frecuente, ¿no? El paciente que llega, un alto porcentaje de pacientes llega por un problema, una rinitis, que es, ¿no? La rinitis lo vamos a dividir, en catalogar en rinitis alérgica y rinitis no alérgica, ¿no? Es un detalle muy importante porque muchas de las patologías uno dice, si es que uno no hace una buena descripción o un buen diagnóstico, puede catalogarse como una rinitis alérgica. Y no todas las rinitis son de tipo alérgico, ¿no? La rinitis tipo no alérgico tenemos la infecciosa, tenemos la vasomotora, tenemos la medicamentosa, la hormonal, la atrófica y la hipertrófica, ¿no? La rinitis se define como una inflamación de la cubierta interna de la nariz que produce una congestión nasal, moco, rinorrea, estornudos, picazón nasal, goteo postnasal. Los síntomas pueden revertir espontáneamente con o sin tratamiento. Es una rinitis alérgica, ¿no? El paciente llega por congestión nasal, moco, rinorrea, estornudos, picazón nasal, goteo postnatal, ¿no? ¿No? Entonces, aparte, recuerdo la clasificación de la rinitis, antes lo clasificamos en base al tiempo de exposición a los alergenos, en el tiempo, hablamos en estacional, en perenne y ocupacional. Pero esta clasificación ha sido modificada de la rinitis alérgica. La nueva clasificación se basa en la duración de sus síntomas y los efectos de la calidad de vida, ¿no? ¿No? O sea, clínicamente la rinitis alérgica se clasifica en rinorrea, prurito, que es la comezón, picazón, estornudos y obstrucción nasal. Son los signos clínicos de una rinitis, ¿no? ¿No? El diagnóstico se va a basar bien en la historia clínica, ¿no? Y en el examen físico que vamos a encontrar, y con las pruebas cutáneas o pruebas o exámenes auxiliares que nos vamos a solicitar, ¿no? Esta es una rinoscopía anterior, un endoscopio, vamos a ver un septum nasal, los cornetes inferiores, en medio del meato, vamos a encontrar una pequeña secreción que baña el cornete, secreción seromucosa, ¿no? Un cornete hipertrofiado. Entonces son signos clínicos de una rinitis, ¿no? Aparte de eso, vamos a encontrar en el examen clínico,
vamos a evaluar la presencia del famoso brillo alérgico, que es la coloración que está debajo de los ojos. Así también como la línea de Emming-Morgan, que es las líneas que se localizan debajo del párpado inferior. Y la línea transversal de la nariz, ¿no? La línea transversal de la nariz, que vemos una rayita en el dorso nasal, que es propio de los pacientes con rinitis alérgica, porque constantemente realizan este famoso saludo alérgico, que es levantarse la punta de la nariz o limpiarse la nariz, ¿no? En un paciente con rinitis alérgica, no solamente vamos a enfocarnos en la vía respiratoria superior, sino también vamos a evaluar los ojos, los oídos, los pulmones y la piel, porque se debe determinar la presencia de posibles complicaciones o enfermedades comórbidas, ¿no?, de esta rinitis, ¿no? También podemos realizar para el diagnóstico de rinitis procedimientos morfológicos con los famosos citogramas de secreción nasal. ¿Con qué finalidad? Buscar la presencia de eosinófilos. También la evaluación de eosinófilos, de basófilos y neutrófilos. O podemos realizar estudios inmunohistoquímicos con la determinación de hemoglobina G y mediadores bioquímicos, ¿no? La rinitis alérgica, hablamos antes que lo dividíamos por su duración y su severidad. Por su duración en intermitente o persistente y por su severidad en leve o moderada a severa, ¿no? La rinitis alérgica se asocia a otras enfermedades, afecciones también como el asma, ¿no? Es frecuente encontrar un paciente con rinitis alérgica y asma bronquial, ¿no? Un paciente también, pacientes que tienen una sinusitis, ¿no? Pacientes que presentan una otitis media, que presentan alguna obstrucción nasal que puede ser desencadenada por los pólipos nasales, ¿no? Por un tabique, ¿no? Y por una también puede haber, se puede asociar con una maloclusión dental o infecciones, ¿no?, en la vía aérea inferior, que van a desencadenar o la rinitis alérgica desencadena algún tipo de estas molestias, ¿no? El manejo adecuado de la rinitis alérgica es un factor muy importante para evitar sus complicaciones, ¿no? Y el control de infecciones respiratorias asociadas, ¿no? Por eso, el paciente con rinitis alérgica es lo primero que tiene que hacer es ir al médico, y hay pacientes que ya conocen eso, en su cuerpo, ¿no? Entonces, apenas tienen este problema, van al médico para evitar esas complicaciones, ¿no?, respiratorias, que son en mayoría de los casos, ¿no? Entonces, acá podemos catalogar por su duración intermitente, persistente. La intermitente es que su sintomatología es menos de 4 días por semana, pero no va a pasar más allá de las 4 semanas. En cambio, la persistente es mayor o igual a 4 días por presentarse en la semana, y esto dura más de 4 semanas la molestia, ¿no?, la duración de la enfermedad. En cambio, por su severidad, lo que lo dividimos en leve y en moderada severa. Leve es el paciente que tiene un sueño normal, puede realizar sus actividades diarias de deporte, diversión, no lo dice en forma normal, y no hay interferencia en el trabajo y en la escuela, ¿no? Aparte que no tiene ningún síntoma, ¿no?, que le ocasionan molestia al paciente. Era rinitis tipo leve, es el paciente que amanece con un poquito de estornudos, catarro, ¿no? Pero conforme vaya avanzando las horas, no se siente mejor, esto no le ha impedido dormir bien, no le impide hacer sus actividades, ni el trabajo, su trabajo normal. En cambio, una rinitis entre moderada a severa es cuando uno más de estos factores presenta, no se ha agregado, ¿no? El sueño alterado o impedimento de sus actividades diarias, por diversión, y que interfieren en su trabajo y en la escuela, ¿no? Y tiene los síntomas, los sintomatologías es molesta, o sea, mayor estornudos, catarro, rinorreo, ¿no? Entonces, eso cataloga como una rinitis alérgica moderada a severa, ¿no? De esta forma también nosotros podemos, si no tenemos un espéculo nasal, podemos elevar con el dedo pulgar la punta de la nariz, ¿no? Y vamos a poder observar, ¿no?, los cornetes, por ejemplo, el cornete inferior, en este caso que nos interesa, ¿no? Acá.
a mayor aumento, ¿no? Entonces, un cornete hipertrófico pálido, ¿no? Podemos encontrar en ese momento una secreción, ¿no? O una hipertrofia muy severa, como el paciente que padece rinitis alérgica, muchas veces va a la consulta con toda esta sintomatología que nos describe, pero al examen clínico encontramos permeable, no le ocasiona una molestia, porque depende hay factores pues, ambientales que pueden desencadenar la rinitis, ¿no? Acá se considera la rinitis y el asma, ¿no? Están relacionados porque tiene un factor de riesgo para el desarrollo del asma, ¿no? De la rinitis alérgica. Los síntomas nasales se presentan en un 30-70% de pacientes con asma y el asma afecta a cerca del 40% de pacientes con rinitis alérgica en Estados Unidos, ¿no? Habla mucha relación. Y la reacción inflamatoria de la nariz puede producir también crisis de asma en pacientes con ambas condiciones alérgicas. Por eso el manejo apropiado de la rinitis alérgica puede mejorar el asma coexistente, de grado leve a moderado y la hiperactividad bronquial, ¿no? Este es el motivo por el cual los pacientes o la mamá llevan a sus hijos apenas tengan un problema de rinitis o de congestión nasal, ¿no? Asociado al asma, ¿no? También la rinitis alérgica se puede hacer con una conjuntivitis, como decía, con una sinusitis, ¿no? Con una poliposis nasal, ¿no? Porque esto ¿no? Todos procesos inflamatorios crónicos. En el caso de la otitis media y rinitis alérgica, ¿no? La rinitis al cursar con una inflamación de la mucosa nasal, ¿no? Y por su extensión hacia el antrópodo eustaquio puede favorecer la aparición de una otitis media. Es uno de los mecanismos de otitis media, ¿no? A través de la trompa de Eustaquio por una alteración, ¿no? Por una secreción, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de una rinitis alérgica, no? El tratamiento de una rinitis alérgica básicamente es los antihistamínicos, ¿no? Siendo de la primera línea para el tratamiento de rinitis alérgica, ¿no? Los cuales van a disminuir los síntomas de picazón, estornudos, rinorrea, pero son poco efectivos en aliviar la congestión nasal, los antihistamínicos, ¿no? También va a aliviar los síntomas de conjuntivitis, o sea, una rinitis alérgica, ¿no? Los de primera generación antihistamínicos van a producir mayormente somnolencia. No se recomienda su uso en operarios de maquinarias o si se ingiere el alcohol. Además tiene efectos anticolinérgicos los de primera generación, como sequedad de boca, de los ojos, constipación, retención urinaria y un agravamiento de la glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Pues es importante conocer estos efectos que producen antihistamínicos, ¿no? Sobre todo de primera generación, los antihistamínicos de tercera generación, o sea, los nuevos antihistamínicos, en general no producen somnolencia, como cuáles son la cetiricina, que causa un grado de excitación muy bajo y puede ser administrado una vez al día, ¿no? La loratadina y cetiricina se usa en adultos en razón de una tableta diaria, en los niños en razón de niños mayores de 30 kilogramos ya se puede con una tableta, ¿no? O 5 miligramos por día en niños con menores de 30 kilos por peso. En primera elección usamos en la rinitis alérgica los antihistamínicos. Podemos usar también los descongestionantes nasales, ¿no? Como cuál es la cedofredina, por sus efectos en aliviar la congestión nasal, pero no te va a aliviar los estornudos ni aplicación oculares, ¿no? Por eso siempre un descongestionante oral se puede asociar a un antihistamínico, ¿no? Para que ¿no? pueda mejorar la obstrucción nasal y la congestión. Mayormente estos descongestionantes orales ¿no? pueden producir insomnio, pueden producir pérdida de apetito, puede producir cefalea e irritabilidad, ¿no? Por eso deben ser usados con mucho cuidado en pacientes con enfermedad cardíaca, con hipertiroidismo. Y en los niños con menores de 8 años, los efectos iniciales van a aumentar y son difíciles de controlar.
Su uso se recomienda en niños, su uso no se recomienda en niños menores de 1 año por su posible efecto tóxico, ¿no?, de los descongestionantes orales. Además, ciertos descongestionantes orales van a elevar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Aumenta la presión intraocular y empeora la retención urinaria. Por eso el paciente que sufre de próstata no se les indica, ¿no?, estos descongestionantes orales, ¿no? También tenemos descongestionantes tópicos, ¿no?, o intranasales, ¿no? Son muy efectivos a corto plazo en el tratamiento de obstrucción nasal, ¿no? Su uso prolongado puede producir una rinitis medicamentosa en este caso, ¿no? No se recomienda su uso por más de 5 días continuos, ¿no?, puesto que si uno sobrepasa estos días, estas dosis diarias, puede generar ya una rinitis de causa medicamentosa, ¿no? ¿No? Los descongestionantes tópicos tampoco no debemos usar en niños pequeños por efectos tóxicos, ¿no? Hay un cuadrito donde se ve los antihistamínicos, los que tienen menos efectos sedantes. Tenemos la terfenadina, la fexofenadina, que es el nombre comercial, es el Alegra, gente lo han escuchado. La cetiricina, sí, este es un antihistamínico, produce bajísima vasodilatación, ¿no? La cetiricina son los más comúnmente usados, ¿no? O sea, en la rinitis alérgica estamos usando antihistamínicos y corticosteroides, ¿no?, descongestionantes nasales, bien por vía oral o o por vía tópica, ¿no? Otro tratamiento, los corticoides, ¿no?, tópicos intranasales. Los corticoides intranasales también son considerados medicamentos de primera línea para tratamiento de rinitis alérgica, ¿no? Su acción es más lenta que los antihistamínicos y su acción máxima se alcanza en días o semanas, ¿no? ¿Por qué es importante, por ejemplo, en el tratamiento de los pacientes con rinitis alérgica, no dejar de inicio un corticoide tópico porque no va a hacer efecto? O advertir al paciente que sus efectos van a ser al quinto o sexto día de su uso, ¿no? Pues es importante, si no, pero el paciente ya no deja toda su medicación, después hay que explicarle. De la misma forma, los corticoides tópicos deben ser aplicados eficientemente, ¿no? Un corticoide tópico, si la zona donde debe llegar es a nivel de los cornetes. Por consiguiente, si uno apunta hacia el tabique nasal, va a producir una inflamación del septum nasal y va a producir un sangrado, ¿no?, que es uno de los efectos secundarios de los corticoides tópicos, ¿no? Pero es por su mal uso de su aplicación, ¿no? En algunos casos se han utilizado los corticoides sistémicos, ¿no?, que solamente se recomienda su uso en la fase aguda y ocasionalmente por periodos cortos de entre 3 y 5 días con el riesgo de efectos adversos, ¿no? Solamente acá para mencionarle que la rinitis alérgica no solamente es con descongestionantes orales, antihistamínicos, corticoides tópicos, ¿no?, sino también se puede recurrir a la inmunoterapia específica con alergenos, ¿no? La rinitis se incrementa durante el embarazo, ¿no? ¿De qué forma? Va a producir obstrucción nasal, de la cual tiende probablemente a agravarse. Esto también sucede en las mujeres que toman anticonceptivos, de estrógenos, ¿no? Se debe tener cuidado mucho en la administración de medicamentos durante el embarazo, ¿no?, considerando que la mayoría va a atravesar la barrera encefálica, ¿no?, en este caso la placenta, y por consiguiente el orden de su uso de medicamentos es el siguiente: primero son los salinos, segundo son los antihistamínicos, toda categoría B, ¿no? El tercero son los corticoides, que viene a ser el último recurso. El uso de antihistamínicos en orden de seguridad son la clorfeniramina, la cetiricina y la loratadina, ¿no? La clorfeniramina, por qué tiempo que tiene más de 40 años en el mercado, sigue siendo un antihistamínico de primera, no de primera elección, sino de un antihistamínico que va a poder controlar rápidamente ¿no?,
la prurito, la comezón, como antihistamínico, ¿no? Lo único que, ¿no? Que va a producir sueño, ¿no? No, pero muchas veces por eso al paciente gestante nosotros dejamos clorfeniramina, que es menos inocuo para ellos, ¿no? En los ancianos debemos usar una solución salina, ¿no? Ya que estos mayormente su mucosa nasal está degenerada, está reseca, ¿no? ¿No? En lo cual se manifiesta, ¿no? Con una sequedad completa de la fosa nasal, una sequedad, ¿no? Entonces hay que preguntar en la revisión a los ancianos si están tomando drogas antihipertensivas, ¿no? Puesto que van a agravar los síntomas de rinitis, como el árbitro bloqueado de eso, ¿no? En los aires también puede causar una congestión nasal y rinorrea. El uso de antihistamínicos de primera generación puede tener problemas en pacientes con problemas cardíacos, con problemas neuropáticos, obstructivos, glaucoma, y por sus acciones anticolinérgicas, ¿no? De los antiinflamatorios, ¿no? Además, no se recomienda los desconfiantes por sus efectos adversos. Y sí se pueden usar antihistamínicos de segunda generación y corticoides intranasales, ¿no? Por eso es importante. Acá por ejemplo, un paciente ya tenemos una presentación diagnóstica de rinitis alérgica, el tratamiento. Es diferente del tratamiento en una crisis de rinitis alérgica que el tratamiento en un paciente que viene a su consulta como prevención para que no vuelva a aparecer. El paciente que viene por una emergencia, ¿no? Es un paciente que se va a, ¿no? Que quiere mejorar rápidamente. Entonces debemos dejar un antihistamínico de última generación que no provoca somnolencia, ¿no? ¿No? Entonces es lo primero. Y después dejarle un antihistamínico tópico para evitar que esté tomando tanta medicación, ¿no? En la rinitis alérgica hay que identificar, debemos evitar cuáles son los factores desencadenantes de la rinitis, ¿no? Debemos evitar la exposición a factores desencadenantes como alergenos, los ácaros, los hongos animales domésticos, la cucaracha, etc. Todo lo que es irritante como contaminación, humo de cigarro, perfume, y algunos alimentos para un adecuado manejo de la rinitis y sus condiciones comórbidas, ¿no? Siempre es importante a un paciente que le vamos a diagnosticar rinitis alérgica, debemos de indicarle cuáles son los factores desencadenantes, ¿no? Debemos de saber qué están produciendo esta rinitis, ¿no? ¿No? Por eso nosotros siempre un paciente con rinitis le dejamos solución salina o, ¿no? Cloro de sodio o otro producto que es en el mercado de la rino bebé. ¿Con qué finalidad? De remover las partículas que quedan en las fosas nasales, ¿no? Y también debemos de identificar, ¿no? Los desencadenantes, puesto que el manejo de un control ambiental son específicos siempre para cada alergeno, ¿no? Ahora vamos a hablar de la rinitis medicamentosa. La rinitis medicamentosa es aplicado a aquella situación condicionada por el uso de un vasoconstrictor nasal, ¿no? En forma crónica por una hipertrofia de mucosa. ¿Cuáles son las reacciones adversas de los congestionantes tópicos? A nivel local tenemos quemazón, dolor, estornudo, sequedad de la mucosa nasal. Y a nivel sistémico, la rinitis ¿qué va a ocasionar? Una rinitis tipo medicamentosa va a ocasionar palpitaciones, arritmias, hipotensión, cefalea, insomnios, náuseas y vómitos, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos que están relacionados con rinitis? Tenemos la aspirina, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos simpaticolíticos. Los simpaticolíticos que actúan a nivel central, como la clonidina, la metildopa, la serpina, la rilmendisina. Los simpaticolíticos que actúan a nivel periférico, como el prazosin, la fentolamina, la guanetidina. Los vasodilatadores, ¿no? Como el sildenafil, ¿no? Y es el famoso Viagra, ¿no? Puede producir una rinitis, ¿no? Pues es importante hacer hincapié acá que el paciente tiene que responderle y preguntarle qué medicamento está tomando, porque puede no darle importancia si esa es la causa de esta rinitis medicamentosa, ¿no? Debemos tener cuidado también en los anticonceptivos orales, porque
mucho se relaciona con rinitis alérgica, los anticonceptivos orales, así como también los antihipertensivos, ¿no? Como los bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Una rinitis vasomotora ¿no? Está desencadenada por fenómenos físicos, ¿no? De un paciente que con congestión nasal, rinorrea, muchas veces no encontramos la causa, ¿no? Porque no hay un fondo alérgico en otras partes del organismo, ¿no? Entonces podemos catalogar como una rinitis vasomotora de tipo de causa idiopática, ¿no? Se ha encontrado también algunas alteraciones hormonales, alteraciones metabólicas en la rinitis vasomotora y el uso de los medicamentos. ¿Qué medicamentos vamos a hacer en una rinitis vasomotora? Debemos de usar, ¿no? De todos los medicamentos que van a poder equilibrar la función simpática y parasimpática, ¿no? ¿No? Y debemos de corregir la hiperactividad nasal también, la hiperemia, palidez de cornete, rinorrea mucopurulenta adherente, ¿no? El tratamiento de la rinitis vasomotora es tratar la causa. Por ejemplo, si es una hipertrofia de cornete, se cauteriza, hacer una disección parcial, y esto va a mejorar esta patología. La rinitis atrófica. La rinitis atrófica normalmente está caracterizada por atrofia progresiva de la mucosa y el excreto óseo adyacente. O sea, en este caso es un problema de la mucosa nasal, ¿no? Que va a producir anosmias, secreciones nasales, ¿no? Olor fétido y epístasis en algunos casos cuando se caen las cosas del todo. El tratamiento es lavados con soluciones de yodo de estos locales, cirugía, coloración de pasta de teflón, ¿no? Es una rinitis medicamentosa, ¿no? Vamos a hablar de atrófica. Ahora, cuando hablamos de síndromes obstructivos, en patología nasal, vamos a hablar acerca de obstrucciones nasales. ¿Quién puede obstruir las fosas nasales? Para eso necesitamos analizar la pirámide nasal, debemos de observar la apertura de la válvula nasal, debemos observar si hay una asimetría maxilofacial, vamos a observar si hay una alteraciones extrínsecas de mucosidad coliar, porque muchas veces estas patologías, por tema de obstrucción nasal puede comprometer, ¿no?, el globo ocular, no la base, ¿no?, y producir alteraciones en su motilidad, ¿no? ¿Cuáles son las causas de una obstrucción nasal? Puede ser por una hiperplasia difusa de la mucosa nasal, que es una rinitis, puede ser por una deformidad anatómica, por una atresia acuana, por una desviación sectal, por una fractura, ¿no? Otra causa, pues, ¿no?, por tumores benignos y malignos. Otra causa de obstrucción nasal puede ser por un tumor, dígame, puede ser tipo benigno, maligno. Los cuerpos extraños también producen obstrucción nasal. Alteraciones nasofaríngicas como la adenoides hipertrófica también produce obstrucción nasal, ¿no? Acá vamos a repetir el septo nasal, la importancia, ¿no? La porción cartilaginosa, la lámina perpendicular de Mois y el Bommel, que es el componente del septo nasal, ¿no? Ahí está, el Bommel, ¿no? ¿Qué patología vamos a ver ahora? La desviación sectal que produce obstrucción nasal. La deformidad del tabique son un conjunto de malformaciones del tabique nasal, es muy corriente, si no se implica molestia no necesita tratamiento alguno, ¿no? Puesto que nosotros, si de repente llega a la consulta nos refiere un tema obstructivo, nosotros examinamos y no hay obstrucción nasal, no hay desviación sectal, no le podemos plantear que se opere el tabique, porque eso no va a mejorar, ¿no? La rinitis alérgica no requiere ninguna cirugía para mejorar, ¿no? Los medicamentos son para disminuir la sintomatología, pero no así para curar, ¿no? La desviación sectal, una de las causas más comunes de desviación sectal, es por un traumatismo Echari. Síntomas de una desviación sectal: obstrucción nasal, dolor de cabeza, sequedad nasal,
puede empeorar el sentido del olfato, puede ocasionar infecciones del oído, sinusitis y un respirador bucal, ¿no? Consciente ronquido y el famoso síndrome de apnea obstructiva del sueño. El diagnóstico se basa en una visión sectal, una radiografía anterior y una tomografía, ¿no? Podemos ver, ahí, ¿no? La de visión sectal, una tomografía. ¿No? ¿No? Es evidente la desviación que está tirada hacia el, acá podemos ver con el puntero, desviación del septum nasal, el cornete inferior, ¿no? El seno maxilar, ¿no? Puede ser por fuera muy bonita la nariz, pero por dentro tiene una obstrucción nasal, por eso es importante siempre hacer una radiografía anterior. El tratamiento es una septoplastía que consiste en una resección parcial una resección de la desviación sectal. ¿Con qué finalidad? Corregir, ¿no? Como en este caso, ante la operación y después de la operación, ¿no? Internamente se reseca la parte desviada y se vuelve a juntar o usarlo como soporte, ¿no? En estos casos, ¿no? Otra desencadenante de una obstrucción nasal son las fracturas, ¿no? Los traumatismos nasales. Es muy importante, por ejemplo, los traumatismos nasales, sobre todo que acuden por una epístasis, ¿no? Puede también ser un traumatismo con daño maxilofacial. Entonces hay que evaluar muy bien eso, ¿no? Pero acá podemos ver, por ejemplo, una colección hemática en el septum nasal de un lado, ¿no? Que después, como transcurrido el tiempo, ¿no? Desapareció, o sea, se lo absorbió, no hubo ningún problema, ¿no? No, pues es importante conocerlo. ¿No? Acá vemos otra imagen, ¿no? Septum nasal que están manejando ¿no? El sistema, ¿no? Vemos acá el tabique nasal desviado, ¿no? Un traumatismo nasal hay que hacer una buena evaluación porque nos va a poder producirse un hematoma y si no se corrige ese hematoma, no se aspira, va a producir un acceso sectal. Pues es importante, ¿no? Realmente puede tratarse un traumatismo accidental o complicación de una cirugía sectal también, ¿no? Lo apreciamos como un abultamiento unio bilateral de la membrana septal o una obstrucción de la vía nasal. No es difícil de reconocer los hematomas anterosectales. Los más posteriores sí pueden pasar inadvertidos, ¿no? Si es anterior uno lo puede ver, si es posterior sí no lo va a poder ver con endoscopio. El hematoma sectal es el único signo visible de una fractura del tabique, ¿no? Dado que los hematomas sectales se infectan con facilidad, siempre se debe de dar antibiótico preventivo, drenar, ¿no? Un drenaje quirúrgico, ¿no? Lo cual va a contribuir a prevenir la infección y evitar la necrosis del condral, del cartílago, y por consiguiente en una nariz sencilla de montar, ¿no? Si un hematoma sectal se infecta y se forma un acceso, se debe hacer una amplia incisión y drenaje sin pérdida de tiempo, lo más pronto posible. Las causas de un hematoma sectal es un trauma nasal, una diéstesis hemorrágica, un abuso infantil, por deporte y iatrogénico. ¿No? Los signos de un hematoma son el dolor localizado, el dolor muy exquisito a nivel nasal, una coloración rojo cereza azulada de la mucosa, el queso es más grande y doloroso, la complicación es una necrosis del cartílago septal. ¿Cómo hacemos el drenaje? ¿No? Debemos hacer con una incisión para aspirar y dejarlo un drenaje, ¿no? Por ejemplo, acá el paciente no, es un boxeador, ¿no? Un boxeador que
tuvo varios episodios de accesos dentales y por consiguiente con compromiso con DRAL, o sea, del cartílago, una necrosis y lo que da la famosa nariz sencilla montada. El Petroffe cornetes es otra patología que está por una obstrucción nasal, ¿no? ¿No? ¿Cómo se hace el tratamiento? Se hace una fractura de los cornetes, una resección de mucosa del cornete, o una turbinoplastía con una septoplastía en el caso de que tuviera una deviación septal. Con el transcurrir de los años se ha observado que el Petroffe cornetes, si uno cauteriza solamente el cornete, va a volver a crecer. Lo que se debe hacer es una tirubinectomía con una septoplastía tabique desviada. Tratamiento médico y quirúrgico en una hiperemia cornete. Médico, usamos pues los sprays nasales que pueden desinflamar y pueden mejorar su función, ¿no? El método que usamos es la turbinoplastía. Debemos tener ciertos conceptos. Debemos preservar la mucosa del cornete, debemos hacer una reducción controlada del cornete y la cicatriz submucosa es para la reducción de la naturaleza eléctrica de la mucosa, ¿no? Debemos siempre conservar eso, ¿no? Las complicaciones son mínimas. Vamos a hablar ahorita de sinusitis, ¿no? La sinusitis es un proceso inflamatorio agudo crónico que está localizado en la mucosa que tapiza las cavidades nasales, a las fosas nasales o a senos paranasales. La sinusitis se cataloga de sinusitis aguda y sinusitis crónica, ¿no? La sinusitis aguda va a afectar cerca del 14% de la población. Se debe esta sinusitis a una obstrucción del complejo osteomiatal, ¿no? O sea, de drenaje de los miatos por una obstrucción de este complejo osteomiatal. El agente causal de la sinusitis aguda mayormente es el neumococo, el Haemophilus influenza, ¿no? Y la Moraxella catarrhalis, ¿no? Estos son, en el caso de una sinusitis aguda, los gérmenes más frecuentes es el neumococo, el Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis, ¿no? Lo que hay que tener presente siempre en una sinusitis aguda, el seno paranasal afectado en los adultos es el maxilar. En cambio en los niños es el etmoides. ¿No? Esto es importante porque es una urgencia prácticamente una sinusitis en un niño para tener tratamiento médico inmediato, ¿no? Para evitar un acceso cerebral, ¿no? Como complicación. En una sinusitis crónica, ¿no? Mayormente los agentes que van a infectar son anaeróbicos, ¿no? Entre los anaeróbicos tenemos los pectococos. Y puede ser también micóticos, y de los cuales el aspergillus es el más frecuente, ¿no? Nos llegan a nosotros mayormente a la consulta, que es un hospital de referencia, pacientes con una sinusitis crónica, por eso nosotros debemos siempre descartar que hay presencia de anaerobios o micóticos. Para lo cual siempre, en estos casos siempre es importante pedir una tomografía de senos paranasales. La tomografía es de gran ayuda para nosotros en casos de sinusitis crónica, ¿no? Sinusitis crónica para poder visualizar qué es lo que está produciendo una obstrucción del complejo osteomiatal, o sea, el drenaje de estos senos. Por su estadio de la sinusitis lo catalogamos en estadio aguda, sinusitis aguda, que es hasta 4 semanas de duración, la subaguda es de 4 a 12 semanas, la aguda recurrente son los 4 episodios anuales sin síntomas de estos eventos y la crónica es de 12 a más semanas, ¿no? Ayuda diagnóstica, una radiografía de Waters-Haber o placamiento nasoplaca,
una fontanasa placa. Entonces, esta es la placa, con eso, Gardwell, ¿no? Donde vemos pues una opacidad en el seno maxilar ¿no? Del paciente, ¿no? Pero nosotros preferimos, ya cuando nos llega un paciente, ¿no?, por cronicidad, pedimos una tomografía, ¿no? Una tomografía, si vamos a encontrar, como son diferentes cortes, dónde está el problema, si es la presencia, si es una sinusitis pura exclusivamente, o algo que está obstruyendo, puede ser un pólipo, una tumoración, ¿no? O una sinusitis agregada. Podemos ver ¿no?, una opacidad del todo el seno maxilar del lado derecho, ¿no? El complejo occipital está producido por una mucosa inflamada, probablemente. En el lado izquierdo es un engrosamiento de la base del piso del seno maxilar, ¿no? En otro corte de esta misma tomografía encontramos pues una hipertrofia del cornete medio, lo que conocemos como concha bulosa, que está produciendo una obstrucción nasal, y esto puede ocasionar una sinusitis. Entonces el tratamiento es una reducción igualita del cornete, ¿no? Una reducción del tamaño del cornete, ¿no? Para que haya una buena zona de drenaje. Porque siempre un paciente con una sinusitis, nosotros lo vamos a tratar, vamos a corregirla, pero puede volver nuevamente a presentar. Y si no hay un buen drenaje de estos senos, se va a complicar rápidamente, ¿no? Los pólipos, una poliposis nasal, los pólipos son tumores benignos, las fosas nasales, que también puede estar localizada en los senos paranasales. La etiología se caracteriza por sus procesos inflamatorios, la sintomatología, por tener un tema obstructivo, va a producir también una hiposmia, ¿no? Obstrucción nasal, ¿no? Acá esta es una imagen típica de una poliposis, ¿no?, que es una tumulación benigna de las fosas nasales o senos paranasales, etiología por procesos inflamatorios, ¿no? Acá tengan esta imagen bien presente, por favor, de esta poliposis. Y el diagnóstico va a ser anatomopatológico, por supuesto. En los papilomas, ¿no? El papiloma nasal, ¿no?, es una lesión tumoral premaligna que va a degenerar en un carcinoma epidermoide en un 5 al 10% de casos. El papiloma también produce una obstrucción nasal y puede producir una epístasis, ¿no? Puede producir una epístasis. Aquí es una imagen, ¿no?, que podemos evidenciar por una endoscopía anterior, un papiloma, ¿no? Este papiloma es cuando la piel del conducto, el conducto de la fosa nasal se introduce a la mucosa, ¿no?, y va a generar un papiloma, ¿no? Acá podemos ver también otra imagen, ¿no?, el papiloma, ¿no? Son lesiones premalignas. En la tomografía, un papiloma puede estar asociado con una sinusitis, ¿no?, como podemos ver ahí, ¿no? Una sinusitis porque produce una obstrucción. El diagnóstico va a ser siempre anatomopatológico. Quería mencionar acá las vegetaciones adenoideas. ¿Por qué es importante esta vegetaciones adenoideas? Porque también va a producir obstrucción nasal, las fosas nasales, en lo cual es a través de una rinoscopía. Entramos por una rinoscopía anterior, pero podemos llegar hasta el cabo, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, en la imagen, hemos entrado por una fosa nasal, ¿no?, del lado izquierdo, porque este es el septum nasal, ¿no? Esta es la parte posterior del tabique. Acá vemos el adenoides muy evidente, que es el adenoides en el cabo nasofaringeo, ¿no? Entonces este adenoides, si obstruye, por ejemplo, la trompa de Eustáquio, va a producir una otitis media, si es una adenoiditis, ¿no? O si este adenoides está localizado, mayormente se localiza, puede comprometer un solo lado y producir una otitis serosa, o una otitis serosa bilateral también, ¿no? En el caso de que haya un tumor, estos mayormente son unilateral, ¿no? Entre los tumores benignos de las fosas nasales tenemos los nasoangiograma juvenil, lo cual va a producir epístasis, va a producir una obstrucción nasal, ¿no?
Eh, el, el nasoangiograma juvenil se observa en el sexo masculino y adolescente. En la rinoscopía anterior se vamos a observar una neoformación roja fija al tacto que provoca obstrucción nasal y muy sangrante. Eso es una característica muy sangrante. Su ubicación es a nivel de cabo rinofaringeo y puede invadir estructuras vecinas, ¿no? Ejemplo, produce una asimetría facial, ¿no? El paciente con alteración está localizado solamente de un lado. Este es el tumor, es un tumor muy vascularizado, como se dice, nasoangio, ¿no? Fibroma de consistencia vascular, pero fibrótica, duro también, ¿no? En vez de una tomografía de un paciente con tumor nasofaríngeo, nasofaríngeo juvenil, acá podemos ver, está localizada toda la región de la fosa nasal de un lado, ¿no? ¿No? Inclusive puede llegar hasta la fosa pterigomaxilar, acá está comprometiendo el seno maxilar, a un lado, ¿no? Es un tumor muy frecuente en adolescentes, en varones, ¿no? Puede ser relacionado siempre con el punto de vista hormonal, ¿no? ¿No? Otras patologías tumorales tenemos los pólipos ontroconales, ¿no? A través del endoscopio vamos a hacer la parte posterior de la rinofaringe y encontramos esta imagen que es un pólipo ontroconal. Queremos hablar ahorita de los tumores nasales, ¿no? Los tumores nasales son el resultado de una mutación genética que provoca que las células normales puedan degenerar y se vuelvan normales, ¿no? ¿Cuáles son las sintomatologías de un tumor nasal? ¿No? Primero, dolor a nivel de la cara, obstrucción nasal y epístasis. A medida que la enfermedad progresa, pueden aparecer muchos otros síntomas como diplopia con lagrimeo, asimetría facial, adenopatías cervicales, hipoacusia. En el caso de la hipoacusia, es cuando hay un compromiso a nivel del cabo rinofaringeo, ¿no? La evaluación de una tumoración nasal siempre va a ser con imágenes, una tomografía de inicio, ¿no? Lesiones paranasales, una nasoendoscopía nasal y una biopsia, ¿no? La evaluación de las tumoraciones paranasales suele ser un proceso multidisciplinario, ya que es necesaria la intervención de varias especialidades, ¿no? Como oftalmología, neurocirugía, cirugía maxilofacial y oncología, ¿no? Los tumores invaden muchas estructuras, no solamente la nariz, ¿no? Entre los tumores de lesiones paranasales tenemos los benignos, las intermedias y las malignas. Aquí es un cuadrito para ver los tumores benignos. Tenemos los osteomas y condromas, los schwannomas y neurofibromas, los fibromas osificados y los tumores odontogénicos. Dentro de los intermedios tenemos el papiloma invertido, el meningioma, los hemangiomas, los hemangioperisitomas. Entre los malignos tenemos el adenocarcinoma, el carcinoma quístico, los sarcomas, los tumores linfoides y los epiteliomas, ¿no? Los tumores malignos tenemos el carcinoma y los epiteliomas. El carcinoma produce una obstrucción de la coana, en este caso produce una hipoacusia, como le dije. Además produce una obstrucción nasal y sangrado nasal, los carcinomas nasales. Los epiteliomas pueden ser diferenciados e indiferenciados, ¿no? Los diferenciados tenemos el epidermoides, los cilíndricos y glanduliniformes. Y otros tumores malignos, fosa nasal, también, aparte del carcinoma y epitelioma, son los sarcomas, aunque son menos frecuentes en relación de uno sobre otro, ¿no? Acá tenemos una imagen típica de una tumoración, de un carcinoma, ¿no? Entonces, ¿no? Que produce sangrado nasal, obstrucción nasal, ¿no? Produce también hipoacusia unilateral, ¿no? Muchos de estos casos, de estos pacientes debutan con una hipoacusia unilateral. Entonces, nosotros debemos sospechar siempre con una hipoacusia unilateral a una persona de edad. Pedimos una endoscopía nasal para ver bien directo si está afectado la trompa, ¿no? Los epiteliomas, ¿no? Como decía, son diferenciados sin diferenciados, ¿no? Se pueden ver una... ¿no? Como decía, ¿no? Esta es una imagen típica del carcinoma, ¿no? Que está obstruyendo el lado contrario, ¿no? De la trompa de Eustaquio, al lado izquierdo, ¿no? Es un tumor de nasofaringe, ¿no? Es característico, ¿no? Persona de edad avanzada, con una obstrucción nasal,
con una hipoacusia unilateral o una hipoacusia unilateral. Bueno, esa es la clase que quería presentar. No sé si hay alguna pregunta.